dos estructuras de colonización que van a terminar de maneras muy diferentes. Lo que fue en principio una desventaja para el proyecto británico, bueno, no era el proyecto de la corona, era en parte un proyecto de individuos, eran empresas a las que la corona les daba una carta, como para ir a la India, para ir a la América, pero en muy buena medida eran esfuerzos individuales o de grupos. En la parte norte de América, en esa parte que no muy atractiva, en la costa atlántica del norte de América, ahí se van a quedar por un buen tiempo la concentración de los colonos, básicamente ingleses, pero también hay de otras nacionalidades, que van a generar unas estructuras políticas, democráticas, teniendo a la vez un entorno esclavista. No parecen entender o no quieren entender que hay una contradicción de fondo en eso. Van a usar muchísimo el término libertad. Lo van a usar para todas las cosas. Todo es de hacer de una necesidad una virtud. Eso es lo que finalmente ocurrió. No pudieron emular a Cortés y a la conquista de Tenochtitlán, que la tenían muy presente cuando hicieron sus primeros intentos. Forman pequeñas colonias en donde dentro de lo que se puede hay una cierta igualdad para la época, hay una cierta democracia en la elección de las autoridades y el ejercicio del poder de manera sistemática. Tienen además una ventaja, que por ser protestantes tienen que saber leer y para poder leer la Biblia, y entonces van a terminar por ser una población con una educación mínima, formal, pero pareja. Se trata de una sociedad en principio letrada. Un contraste fantástico con lo que ocurrió aquí. Es el resultado de un esfuerzo de concentración del poder y de recursos que tiene la corona. Un intento de concentrar recursos de la corona inglesa, la que lleva a la insatisfacción de los colonos en la Nueva Inglaterra. Ellos se consideran iguales, ellos se consideran súbditos británicos iguales a los que viven en Londres o en cualquier otra parte de las islas británicas. Tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. No lo consiguen, entonces la rebelión poco a poco se va convirtiendo en una demanda de independencia. No era esa la idea original, era simplemente uno más de las explosiones que se dieron en Europa cuando ciertos grupos consideran que sus derechos han sido violados, como las comunidades en España, que le exigen al rey que respete sus derechos históricos. Al intervenir en esa guerra civil, fuerzas externas, en particular Francia, le dan la posibilidad de la independencia. De manera indirecta, México, la Nueva España, contribuye a esa independencia, y se forma con muchos trabajos una confederación de colonias a lo largo de esta costa atlántica, que va a intentar crear un estado más eficiente, con una contradicción entre los derechos de las localidades, de las pequeñas zonas de lo que eran las colonias originales, y el todo, el nuevo todo. Inventan un sistema político nuevo, un sistema presidencial. Cuesta su trabajo. Tienen discusiones enormes sobre si vale la pena tener un presidente o no. ¿Cómo va a ser esa presidencia? ¿Qué poderes va a tener? ¿Cómo ir equilibrando los poderes? Es un trabajo de relojería. Lo hicieron muy bien. Equilibrios y equilibrios políticos.
en base a la región, en base a los poderes que tienen las diferentes asambleas, el poder que tiene el ciudadano, el poder que tiene el ejecutivo, la burocracia que va a ir creando, un ejército chiquitito. No va a ser una sociedad militarista en principio, aunque yo creo que Estados Unidos ha tenido más guerras que cualquier otro país que exista ahora sobre la tierra. Pero no era esa la intención. La Armada sí. La Armada sí la crean con más cuidado porque es la liga con Europa y de ahí puede venir el peligro. Logran que su independencia sea aceptada, por tanto ya son legítimamente una nueva nación. Mientras todo esto ocurre, en el lado sur, los del norte empezaron la carrera antes. Lo que va a ocurrir con lo que después será México es que la inicia tarde. Y en la historia, sobre todo en la historia de los últimos siglos, el tiempo, quizá para los faraones, un siglo más, un siglo menos, un milenio más, un milenio menos. No había la visión, además de la historia en el Egipto antiguo, no tenía nada que ver con el progreso ni nada por el estilo, pero siempre mantenerse iguales. Esa era la guía del largo ciclo del imperio egipcio, siempre mantenerse iguales, no innovar. Pero aquí estamos en la Europa que ya vio el Renacimiento, que ya vio la Ilustración, que ya tiene un concepto de progreso bien adherido y van con mucha prisa. Y México, la Nueva España, va a seguir ese camino no igual, a raíz de lo que ya ustedes supongo han examinado bien, que es el estallido de la Revolución Francesa y sus efectos sobre España. La captura del rey de Fernando VII por los españoles y el problema de la soberanía. No se había puesto ese problema aquí. Vean, la colonia de la Nueva España es una colonia notable por su densidad demográfica, a pesar de que se le pasó la planadora por encima, pero se volvió a recuperar. Para los años de la independencia sí tenemos los 6 millones que usted habló, o sea, 6 millones pasaditos. Pero es al principiar, el final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya está más o menos recuperada la cosa. No hay una sola rebelión generalizada entre el 1521 y el 1810. Es notable la estabilidad política. Recordemos que la otra zona densamente poblada con una herencia indígena fuerte, los Andes, tienen sus rebeliones, y rebeliones grandes. El Inca, la idea de volver a recuperar el imperio incaico. Y son rebeliones terribles las que ocurren allí en lo que ahora es el Perú. Aquí no, aquí está tranquilísimo, tranquilísimo. Es una cosa, cae de fuera la idea de que ya no hay soberano, que se lo llevaron. Los niños vienen de París, pero el soberano se fue a París. Hizo el viaje inverso de los niños. ¿Y dónde queda la soberanía? Bueno, está dentro de la idea vieja europea de que la soberanía, cuando falta el monarca, es del pueblo. Pero en la Nueva España, ¿quién es el pueblo? Exactamente, ¿quién es el pueblo? En esta colonia que había crecido con las dos repúblicas, dentro de la misma circunscripción política, la República de Indios y la República de Españoles, que ya al final ya no funcionaba así, pero en el origen ahí está, son
dos muy distintas, con derechos y obligaciones diferentes, porque son dos tipos de súbditos. Primero hubo que empezar por si eran seres humanos o no, que esa fue la gran pregunta. Se contesta, bueno, sí son, pero después de un gran debate, un debate a fondo. Las Casas y Sepúlveda personifican este choque de ideas. El monarca, la iglesia, los poderes españoles llegan a la conclusión de que los habitantes originales de las Américas sí son seres humanos, pero no son iguales. No son iguales. Por eso los indios tienen sus repúblicas y los españoles tienen las suyas. Por eso está prohibido que los españoles vivan en los pueblos de indios. Es una especie de apartheid al revés. No pueden ir a vivir allí, salvo el cura. En esta pagan distintos impuestos, tienen distintas obligaciones. No pasa lo que en la América más al norte, en donde hay una cierta igualdad. Claro, hay una igualdad porque la desigualdad es tan brutal entre blancos y negros, que los negros simplemente no tienen ningún derecho. Aquí los indios sí tienen derechos, y tienen una buena cantidad de derechos, y pueden usar a sus abogados, y pueden llevar a juicio, y usan mucho, los pueblos de indios usan mucho las querellas pero no se rebelan. Querellas por montones en relación, sobre todo a las tierras, ¿no?, que es la base de su riqueza. Pero en el 1808 se da el golpe de estado de Yermo y los españoles, el grupito chiquitititito de españoles que atentan contra la legalidad existente. Y luego viene la reacción de otro grupo también muy pequeño, de criollos, que esa ausencia de poder, ese vacío de poder que deja el rey, lo quieren usar a su favor, muy comprensible. Pero en el proceso ocurre algo que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos las clases dirigentes, digamos los terratenientes, que eran unos terratenientes bastante endebles, como Washington, sí tenía sus tierras, pero tenía un montón de deudas, y andaba a medias en que si se hundía económicamente o no. Pero ellos, les es natural, llaman al pueblo, sacan un ejército del pueblo, un ejército más o menos organizado, están las nóminas, el cuánto tiempo se van a quedar en el ejército, y se pueden ir en cuanto termina su contrato, se les paga, son patriotas pero también están pagados. Y es un ejército que funciona con las normas europeas, bueno, casi. Los ingleses dirán que no pelean como pelean los caballeros, sino que son bastante faltos de ética en la guerra, porque se esconden, en vez de andar presentando línea abierta como los babosos europeos. Pero en el caso mexicano se llama al pueblo también, pero es un pueblo muy distinto. Si el otro es el resultado de una colonia de poblamiento, es el resultado de una colonia de explotación, es el pueblo explotado pero a fondo, al que se le llama, y no se inscribe, no hay, perdón usted, a ver, firme, se va a quedar en el ejército comandado por el generalísimo tanto tiempo, no, es una masa que se levanta, indisciplinada, obviamente indisciplinada. Nunca fue llamada a los altos asuntos de la política.
Los Estados Unidos sí, se les llamaba todo el tiempo. Estos no. Entonces son como el día y la noche. Son dos tipos diferentes de rebelión. En una está el principio de nación, con muchas dificultades, pero está el principio de nación en los colonos. Su lealtad es sobre toda la región, ¿no? Pues los que están en Nueva York, pues ese tipo de estructura y de forma de hacer política, y los que están en otra parte, pues es relativamente distinto y con problemas de religión, etc. Pero los de aquí, indios y mestizos, no habían sido llamados nunca a participar en política, y van a participar cuando la política llega a su extremo. Porque si la guerra es la política por otros medios, entonces también se puede decir que entraron cuando la política se convierte en los otros medios. Esa fue su entrada. Fue la entrada en el sentido más radical de la política, cuando no hay que negociar, sino hay que matar. Y el famoso grito de vamos a coger gachupines, pues vamos, y listo. ¿Cómo decirlo? La estructura cultural de una comunidad que no es nación, que solo se une en función del odio a los gachupines, no tiene un proyecto nacional. El proyecto de los colonos en Estados Unidos es volver a sus formas regulares que tenían legitimidad y que se las habían violado la corona inglesa, ¿no? El rey Jorge. Pero aquí no es volver a ninguna parte, aquí es que se desfonda una estructura de poder que estaba más basada en la aceptación que en la fuerza, porque el ejército colonial era muy pequeño, era de reciente creación. Es borbónico el ejército y está pensado contra los ingleses, no contra los novohispanos. No era un ejército para pelear contra la población, sino para defenderse de la invasión inglesa, que tuvo lugar finalmente en Buenos Aires, no aquí. Pero ¿quién lo iba a saber? A lo mejor llegaban por Veracruz. Entonces, ese ejército se tiene que voltear y ponerse contra una muchedumbre que no tiene un proyecto. Los líderes podría ser que tuvieran el proyecto y no sé qué tan claro. Antes de Morelos no es muy claro. Con Morelos ya está claro, y la Constitución de Apatzingán, y ya va por ahí, por esa vía va. Entonces el inicio de la nación es un inicio muy caótico. En los Estados Unidos, quienes llevan la voz cantante es lo que podríamos llamar la aristocracia de un país sin aristocracia. Son los dueños de las grandes plantaciones, que tampoco eran muy grandes, ni eran muy ricas. La distancia en riqueza no era mucha. Aquí sí, aquí la distancia entre pobres y ricos es abismal. Y se va a la lucha sin proyecto en el origen, se va formando sobre la marcha. Y ya con Morelos es la independencia. Bueno, esa independencia, a diferencia de la norteamericana, se va a lograr sin ayuda. No hay nadie en el exterior que ayude a México. A los norteamericanos se le dio la ayuda que sin ella probablemente hubieran sido derrotados. Y hubiera seguido eso como colonia, como Canadá. Aquí se hace sin ninguna ayuda y muy contradictoria. Porque finalmente la nueva nación mexicana va a salir de una decisión del grupo conservador, del grupo realista, de los que no querían la independencia.
Y la independencia las van a hacer los que no quieren la independencia. ¿Se podría ser más contradictorio? Pues sí, supongo que sí se podría ser más contradictorio, pero cuesta trabajo pensar en una contradicción mayor. En Estados Unidos la élite va a ir lentamente formulando, y la formula muy bien, su independencia. Se piensa mucho, cada principio de la Constitución se debate, y se debate a fondo, y son grandes conocedores de la teoría política dominante en Europa. Jefferson, bueno, Washington, ¿por qué no? Pero finalmente esa es la figura. ¿Por qué razones? ¿Quién sabe por qué razones? Porque tampoco era muy buen militar, pero termina por ser el padre de la patria, el hombre que está por sobre cualquier sospecha. Tan fantástico que deja la presidencia y se retira. Bueno, eso es, realmente cayeron con suerte, cayeron en blandito los norteamericanos. Los de acá son muy distintos. El padre de la patria, si se le puede llamar así a Iturbide, va por otros caminos. Él era uno de los pilares del antiguo orden, y que decide ir él y los suyos por la independencia, en parte como reacción a las cosas nuevas que están pasando en el exterior, que es el retorno del liberalismo español, y no lo quiere. Es una reacción antiliberal. Así que aquí la nueva nación sale un poco a contrapelo. Pero a lo que quiero llegar y concluir es que son las fuerzas externas, los detonadores de este paso que va a dar la Nueva España de colonia a nación independiente. Si no hubiera sido por la invasión de Napoleón a España, los eventos aquí hubieran tenido hubieran corrido por otra parte. Al final hubiera habido la independencia, sí, Cuba, pero hubiera tardado, hubiera ido por otro camino. Entonces, en un curso sobre política exterior y en esta primera etapa, lo que quiero señalar es que hay dos formas de creación de nación, una al lado de la otra, en dos modelos, en esta, y que se pueden poner en otros casos, en África, en Asia, etc. El modelo norteamericano es de venir desde abajo, conscientemente entrar en conflicto con la corona por derechos violados, y a lo largo de la lucha la corona inglesa no negoció, pudiendo haber negociado, hasta llevar este movimiento a declarar la independencia y la soberanía popular como la única razón legítima para la autoridad de un pueblo. Es su soberanía, la reclama con éxito, inventa una fórmula política nueva, exitosísima, porque ya le llevan más de 2 siglos con la misma constitución y la misma estructura. Bueno, no la misma, le han ido cambiando, pero básicamente ahí están las ideas fundamentales, están allí, y una y otra vez se regresan a sus ideas fundamentales para examinar las situaciones contemporáneas. En el caso mexicano fue una independencia a trompicones. Nadie la esperaba, y la participación popular, creo yo que eso es lo definitivo. Aquí la participación popular sí fue en serio, pero fue desbordada. El liderazgo nunca
Democrática pudo liderar ese primer estallido. En Estados Unidos sí, los líderes lideraron de principio a fin, nunca se les fueron de las manos, y cuando hubo algunos problemillas en que sí se hicieron muy populares, alguien reclamaba por la fuerza, lo aplastaron. Los propios independentistas norteamericanos aplastaron sus rebeliones internas, las más populares, las que estaban reclamando ya cambios en la estructura social, esas para afuera. Entonces mantuvieron una continuidad con el pasado bien interesante. Sobre el pasado fueron de manera constructiva creando nuevas estructuras, y llegaron a, después de negociarlo, y ahora, como se diría en un examen de grado de una universidad, reservada y libremente, llegaron a la conclusión, a darle la forma a su sistema político antes que nosotros. Y el punto central de concentrar el poder, que se quedó disperso y que al principio no sabían realmente quién tenía que cobrar impuestos y quién iba a pagar el ejército. Cada quien pagaba los impuestos, los ponían las provincias y iban a dar impuestos para crear un ejército. Si no era contra eso, contra lo que habían estado luchando, hasta que la realidad los hizo ver que sí se necesitaban ejércitos y que sí se necesitaba sobre todo la armada. Lo hicieron. Cuando México se hace nación independiente en 1821, ellos ya habían resuelto su problema. Se les va a volver a presentar, es cierto, cuando la gran división norte-sur. Si no lo resolvieron del todo, pero lo resolvieron lo suficiente como para poder marchar en esa primera etapa juntos. La nación mexicana va a tener el problema de que no es nación y que su estado es un estado muy débil, y así va a tener que entrar al mundo del sistema internacional, un sistema que no perdona, un sistema que es el estado de naturaleza, es de todos contra todos, es hobbesiano. Entonces uno entra al estado de naturaleza pero desarmado, mientras el vecino ya tuvo tiempo de saber cómo organizarse, de armarse y de tener un proyecto. Ese proyecto, esa es una de las, no se ve, es una cosa etérea, pero tiene una importancia práctica en los hechos, en la física de la política enorme. Los norteamericanos tenían el proyecto desde antes de ser Estado. O se puede rastrear, pongamos que no seamos tan exagerados, se puede rastrear. Cuando llegan las primeras oleadas, lo de A City Upon the Hill, esa ciudad faro que va a estar en la colina y va a alumbrar al resto de la humanidad, la tenían antes de ser nación. Cuando, siendo todavía parte de Inglaterra, se pensaban distintos y que tenían un destino. El destino no era nada más llegar y tener una granjita y sobrevivir. El destino era una forma de vida diferente, ser más fieles a sus principios religiosos, tener una columna vertebral ética y irla proyectando al resto del mundo. Puede decir, bueno, estaban un poquito exagerados. Si no era nadie y ya andaban queriendo iluminar al mundo, pues sí, tenían mucha ambición. Ese es uno de los orgullos en el Estados Unidos de hoy, que se mantiene en sus raíces históricas, que ya sabían desde el principio que ellos eran una sociedad única, nueva, que no cargaban con los lastres morales de la
Europa y que iban a ser distintos. ¿Cuál es la idea mexicana? ¿Cuál es la contraparte mexicana? Bueno, yo dije que íbamos a discutir, no discutimos nada. Pero lo dejo para la siguiente sesión. Si quieren empezamos con la discusión. A final de cuentas, el resumen de esto es que nos encontramos por razones geográficas, por razones geopolíticas. Si estuviéramos donde está Argentina y Argentina estuviera donde estamos nosotros, pudiera haber sido distinto. Pero nos encontramos que somos los vecinos de una sociedad que se va a convertir en nación muy peculiar. No es la normalidad de los Estados Unidos, es algo realmente único. Y nos tocó a nosotros ser sus vecinos. Alguien puede decir, bueno, Canadá. En efecto, los canadienses también pueden argumentar algo, pero no mucho, porque vienen a ser parte del mismo tronco. Ellos no tuvieron que enfrentar más que muy poco el expansionismo norteamericano. Sí lo enfrentaron. La guerra de 1812 entre Inglaterra y Estados Unidos tiene que ver con esa idea de los norteamericanos de pues órale, vamos por todo hacia el norte. Los detuvieron. Pero son sociedades que, salvo los franceses, la parte de Quebec, que esa sí es distinta, pero son sociedades más similares. Domina de todas maneras el protestantismo en Canadá y dominan las formas, las herencias políticas, las formas políticas heredadas de Inglaterra. Hacia el sur es una sociedad muy distinta. Los canadienses, tampoco sus indios, los integraron. Ahí están, todavía, lo que queda. Pero esos fueron apartados. México es una sociedad indígena. La mayoría es indígena. El pueblo allá es europeo, aquí el pueblo es indígena. Y su herencia es una herencia de explotación, una herencia de no identificación con lo que será el todo nacional a partir de 1821. ¿Quiénes tienen idea de la nación mexicana? Bueno, entonces ahí podemos acudir, entre otros, a David Brading, otro inglés, nada más que este creo que es de Cambridge, y su trabajo sobre el sentido de nación en México en el siglo XVIII y el nacionalismo criollo. Pero los criollos son una minoría. Ese nacionalismo que viene, según nos lo presenta Brading, dentro de 100 años a lo mejor dará otra interpretación muy distinta, ligado al culto guadalupano. Ese es el símbolo. El que no hizo milagro igual a nación alguna, algo por el estilo, ¿no? Se dice que es la Virgen de Guadalupe. Se apareció aquí, no se apareció en ningún otro lado. Entonces hay una identidad entre lo que va a ser la nación mexicana, que son los indios, porque ella es morena. El que sea morena, la Virgen de Guadalupe de allá, pues es por las velas, porque fue el humo, a lo largo de los siglos se puso negrita. Pero la de aquí ya nació así sin velas, ya venía así desde el principio. La identidad racial. Bueno, un culto que involucra a indios, mestizos, criollos y hasta españoles. Y que no va para Perú, no va para la Argentina, no va para Colombia, se queda entre Mesoamérica, ¿no? Llega hasta Centroamérica, por ahí.
Bueno, entonces se puede decir que ese es el principio del nacionalismo. El nacionalismo viene de las clases altas o de las clases medias, de las clases ilustradas. Pero ¿cómo hacerle para que se cuele? Eso no lo tuvieron que hacer los norteamericanos, se hizo casi natural. Lo tenían desde el principio en las bases de su ejército insurgente. En nuestro caso va a estar muy problemático. Y aquí me quedo. El gran problema internacional para nosotros deja de ser la madre patria muy pronto. Es Estados Unidos. Ese es casi desde el principio hasta el 2010. Yo no veo ningún otro asunto exterior más importante que el de Estados Unidos. Exagerando, pero nada más un poco, se puede decir que nuestro sistema internacional, el nuestro, no el del resto del mundo, tiene un 90% de Estados Unidos y un 10% de todo lo demás. Si resolvemos nuestro problema con Estados Unidos, resolvemos nuestros problemas internacionales. Pero, ¿lo podremos resolver? ¿O es simplemente un asunto que hay que administrar y que sepa Dios cómo es irresoluble? Dentro del marco de teoría del poder, de la escuela realista del poder, no hay forma de resolverlo. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Una pregunta muy rápido. ¿Qué opina usted? Digamos, usted empezó diciendo todo esto que le parece como, o bueno, no lo dijo así, pero que es como muy primitiva la explicación esta de que estamos como estamos porque nos conquistó España y Inglaterra, todo eso. Pero ¿y dónde quedan todas las tesis estas de, digamos, como más heterodoxas, como la del clima, ¿no? La que me viene a la mente. Me parece que es un disparate. Sí, es un disparate. Bueno, algo tiene que ver. ¿Se acuerda de Montesquieu cuando hace en el espíritu de las leyes y dice, y esos climas en donde la sangre se diluye, se hace más aguadita, y no sirve para crear para personalidades para pensar y para personalidades dispuestas a las grandes empresas. Esa es es uno de los temas que van a tomar los jesuitas exiliados mexicanos en Europa, en Italia, sobre todo para la defensa de lo mexicano, y que también se pueden ver como partes de las primeras piezas del nacionalismo mexicano. Eso de que aquí los hombres baja todo su calidad intelectual, moral, etc. Las plantas también, los animales quedan degradados. Vean los animalitos del Nuevo Mundo, qué cosa más fea. Y para animales, los europeos. Bueno, no dice sí, en todos los sentidos. Para bosques, los europeos. Esa explicación fue una justificación muy buena, ¿no? Encontraron buenas justificaciones ex post facto. Bueno, si aquí todo se degrada, pues el ser humano también. Por eso Europa tiene que tener es la superioridad natural del europeo sobre el americano. Ahora, yéndose más al norte, entonces la explicación es, bueno, es que ese clima se parece más al de Europa. Y entonces, por eso los norteamericanos tienen pues la capacidad de permanecer como europeos. Pero los que llegan aquí están en peligro de degradación. Bueno, seguramente se degradan. Pero en fin, fue una explicación que sí duró y que ha de tener todavía por ahí más sofisticada sus adeptos, en el sentido no tanto ya del clima, sino del entorno ecológico en su conjunto, que favorece un tipo de, si se trata de un desierto, bueno, pues son sociedades nómadas y sus estructuras políticas tienen que ser bien distintas
a los sedentarios, y eso tiene que ver con el clima, con el suelo, con el medio físico en el que se desenvuelve uno. Sí, sí tiene importancia, pero no la importancia que le dieron, sobre todo en ese siglo XVIII. A mí Montesquieu me dejó en estado de shock, lo leí hace mucho y todavía no puedo reponerme de una mentalidad tan interesante en muchos aspectos, y que salga con esa bobada de explicación, pero para él estaba perfecta. Por eso están como están, veanlos. Nada más echen un vistazo a estas gentes, hasta físicamente son feos, y los africanos, bueno, pues igual, ¿no? Entonces los europeos como prototipo de la perfección espiritual, física, intelectual. Después de la Segunda Guerra Mundial, que nos lo diga. Después de ver los campos de concentración, a ver, ¿quién se atreve ligeramente a sostener la superioridad moral de esa región del mundo? Nadie. Pero sí se necesitan unas visitas a los campos de concentración, lo que queda de ellos. Pero son impresionantes todavía. Darle una pasada ahí, y la imaginación. Llegar a Auschwitz y al campo que estaba junto. ¿Cuál es el de? No, es... está muy cerquita, es un Birkenau, y verlos. Superioridad moral debido a las condiciones climáticas. Finalmente Dios es el que distribuyó a los seres humanos allí, pues los distribuyó mal. Empezamos con la siguiente sesión,